Tú estás escuchando Podcastinando con Ernesto del Toro, y yo no soy de este mundo, yo habito con frenesí la luna. Estás escuchando Podcastinando con Ernesto del Toro. Hola, soy Ernesto del Toro y te doy la bienvenida a un episodio más de Podcastinando. Como siempre, agradezco tu atención y tu interés por lo que tengo que platicar contigo. En este episodio vamos a hablar un poco acerca de la teoría de la comparación social. Esta teoría que habla acerca de cómo nos comparamos todo el tiempo con personas, ya sean iguales a nosotros o que estén más favorecidas o menos favorecidas. Es algo que ocurre de manera consciente, ¿no? De manera natural. Se nos va dando esto de la comparación. Y sobre todo nos comparamos con personas que no conocemos, sobre todo en redes sociales, ¿no? Hay una comparación constante. Incluso pudiera ser que el mismo día de hoy te hayas comparado con alguien de alguna red social, de algún conocido, de algún desconocido también, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poco acerca de esta teoría y de cómo a veces nos funciona para algunos objetivos personales. Bien, vamos a comenzar. El psicólogo William James mencionaba que nuestro sentido de quiénes somos se deriva de nuestras experiencias con los demás. Desde muy temprana edad empezamos a tener esta conciencia de nosotros y de quiénes somos o de quiénes no somos, comparándonos con nuestros pares, que son las primeras personas con las que convivimos, ya sea con algún familiar, algún primo en la familia, y después vas ampliando tu rango de interacciones. Vamos a la escuela y después empezamos a salir con amigos y después toda nuestra vida académica e incluso de adultos, ¿no? Porque la comparación no se detiene en ningún momento. Es algo que se da de manera, comentaba, de manera natural. Entonces, averiguábamos quiénes éramos a partir de la comparación con los demás, y desde hace algunos años con las redes sociales esta comparación considero que ha aumentado exponencialmente, ¿no? Antes nos comparábamos, te decía, con algún compañero, con algún par, con algún amigo, pero ahora nos comparamos incluso con personas que no conocemos, ¿no? Que están lejos, a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros de nosotros, personas que no conocemos, pero estamos ahí comparándonos. Entonces, uno de los primeros conceptos que se maneja en la teoría de la comparación social es la valoración reflejada. Es la forma en la que nos evaluamos, y en esa se refleja la percepción que los demás tienen de nosotros. Entonces es lo que suponemos que piensan de nosotros, y como te habrás dado cuenta, esta suposición siempre es imaginaria. Entonces hay ocasiones en las que pensamos cómo nos va a calificar o a valorar alguien por nuestras acciones o por lo que decimos o pensamos. Entonces todo el tiempo estamos funcionando alrededor de eso, de esta suposición de qué van a pensar de nosotros. Y las redes sociales son un medio más de socialización y un campo para valorarnos. Por supuesto tiene efecto en nuestro autoconcepto, pero no valoramos la opinión que pueda tener cualquiera, ¿sí? Porque se minimiza la opinión que pudiera tener alguien que tiene pocos seguidores, ¿no? Los llamados pocos followers. Entonces, la opinión de alguien que tiene pocos seguidores no nos afecta tanto como la opinión de alguien que sí tiene más seguidores que nosotros, ya sean cientos o miles o millones. Es decir, nuestra reacción a su evaluación depende de su credibilidad, o si no de su credibilidad, de los followers que tiene.
Anteriormente uno podía darle importancia a la opinión que tenía algún adulto o algún profesor, o incluso algún amigo o alguna persona que nos importara, ¿no? Pero ahora, en el campo de las redes sociales, nos interesa saber qué opinan de nosotros alguien que tiene muchos followers. No sé si recuerdas que antes de fallecer, una de las últimas declaraciones de Zygmunt Bauman era que no se necesitaban habilidades sociales para habitar en las redes sociales. Si bien eso es cierto, también en lo personal tiene algún gran efecto en la valoración y autopercepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? La teoría de la comparación social también propone que, y voy a citar a otro psicólogo, nos evaluamos comparándonos con los demás o con nuestros pares. Esto lo decía Leo Festinger, que fue quien formuló precisamente esta teoría, ¿no?, de los procesos de comparación. Porque, según él, teníamos esta necesidad de compararnos para una evaluación objetiva. No era solamente lo que pensáramos de nosotros, sino que teníamos que comparar y confirmar que efectivamente éramos eso que pensábamos en comparación con los demás. Entonces nos comparamos de manera espontánea. También comparamos opiniones, nuestras capacidades, conductas, desempeño, incluso la apariencia. Y también de alguna manera nos evaluamos conforme a cuántos seguidores tenemos o cuántos likes reciben nuestros posts en redes sociales. Hay una cuestión ahí también muy interesante en cuanto a emitir opiniones y que tengan likes, ¿no? Porque al parecer uno intenta ya sea agradar con lo que se dice y por eso queremos likes, ¿no? Pero incluso ya no solo queremos likes, ya no queremos la manita arriba, sino queremos ahora que reaccionen con un corazoncito, ¿no? Parece como que el like ya no es suficiente, ya no es que les guste, ahora es que lo amen, ¿no? De alguna manera pudiera pensarse eso con las reacciones en redes sociales. Con Ernesto del Toro. Esta comparación generalmente la hacemos para evaluarnos, ya sea para mejorar o para favorecernos, ¿no? Ya, y como lo habíamos comentado, pudiera ser en la escuela, en el trabajo, con los vecinos. Uno se comparaba, ¿no? En la escuela, la calificación con algún otro compañero, en el trabajo, con el desempeño de los compañeros de trabajo, incluso en la casa, no sé, puede ser con hermano, con algún hermano o hermana, incluso con la pareja, ¿no? También pudiera ser este tipo de comparación. No sé si te ha tocado escuchar esta situación de pareja en la que quién gana más, ¿no? Quién gana más, quién gana menos, y entonces ahí hay como que esta comparación. No se puede obviar o dar por hecho, sino que se menciona, ¿no? Podemos hablar de que hay una cierta comparación. Y esta comparación sirve para autodefinirnos. No solo compararnos con lo que hacemos igual a los demás, sino también con lo que nos hace diferentes. Esto es que no solo nos comparamos en lo que somos iguales, sino en lo que consideramos que nos diferencia de algún grupo social. Y que a veces sin darnos cuenta nos coloca dentro de otro grupo social, ¿no? Es decir, buscamos algo que nos distingue de los demás, que nos pudiera ser únicos, pero de manera paradójica este rasgo característico que nos pudiera ser únicos nos coloca en otro grupo social donde también todos comparten esa característica nuestra, ¿no? Y así, en nuestras biografías de redes sociales muchas veces mencionamos nuestras preferencias, ocupaciones o logros, ¿no? Es decir, buscamos eso que nos pudiera diferenciar de nuestros pares. Sabemos que hay muchas personas que les gusta la música, que les gusta leer, que les gusta escribir, que son licenciados, licenciadas, que son cualquier cantidad de oficios. Sabemos que hay mucha gente igual a nosotros, pero en nuestro grupo social, nuestros seguidores,
buscamos eso que nos distinga de los demás, ¿no? Es decir, comparamos y vemos que de alguna manera somos diferentes. Dos tipos principales de comparación, que sería la comparación ascendente y la comparación descendente. Primero, te platico de la comparación ascendente, y esta es la que hacemos con personas similares o ligeramente mejores a nosotros en algo, precisamente con la intención de mejorar. Si nos comparamos con aquella persona que tiene mejores calificaciones que nosotros, o que tiene un mejor desempeño laboral, y bueno, de ahí intentamos nosotros, a veces de manera individual o de manera en lo privado, intentamos, ¿no?, hacer como que intentamos igualar, ¿no?, a esta otra persona. Intentamos que sea como una medida de lo que queremos hacer. E incluso no con personas conocidas, con algún desconocido, con alguna persona destacada en el ámbito que nos desarrollamos. Y bueno, ese es como que el objetivo y la mira, ¿no? Ser igual o un poco mejor que esta otra persona. Y bueno, implica una mejora, personal. Dentro de este fenómeno de la comparación ascendente hay lo que le llamamos también hipótesis de similitud, que es que elegimos compararnos con personas similares a nosotros. Y es decir, que tiene poca eficiencia, por ejemplo, que a los niños se les diga que existen niños que no tienen que comer en otra parte del mundo. Primero porque pues no los conocen, o incluso no los ven, ¿no? No tienen una imagen en su mente de estos niños que no tienen que comer. A diferencia, por ejemplo, que si se les dice que un niño en situación de calle, que pudiera ser que sí lo hayan visto y experimentado de manera personal, ¿no? Al ir por la calle, en el carro, en el camión, caminando, pueden darse cuenta de que existen otros niños menos favorecidos, ¿no? Entonces, tiene más efecto, tiene más peso cuando son similares a nosotros, ¿no? Bueno, hay ocasiones en las que tiene más peso cuando son personas similares a nosotros. También existe la hipótesis de atributos relacionados. Esta implica generalmente para nuestras opiniones, ¿sí? Elegimos considerar opiniones de personas en contextos similares al nuestro. Por ejemplo, en alguna situación de violencia se considera la opinión de quien, por ejemplo, y no sé si te tocó verlo, hace algunas semanas acá en la ciudad de Guadalajara hubo algunos eventos violentos, con bloqueos carreteros y quema de vehículos, y en redes sociales había una situación muy curiosa porque personas que no viven en la ciudad de Guadalajara comenzaban a comentar, ¿no?, acerca de la violencia, incluso la minimizaban o hablaban de que no estábamos acostumbrados a esa violencia y que ellos sí. Entonces había como que opiniones o cierta minimización del hecho por parte de personas que no vivían en la ciudad. Y precisamente las personas que vivían en la ciudad desestimaban esas opiniones, ¿no? Incluso aunque las personas que opinaran hubieran experimentado situaciones similares en sus estados, la gente de Guadalajara respondía no minimizando, pero sí como rechazando, ¿no?, el consejo o la opinión de alguien, porque pues no vivía aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Este atributo relacionado es estas personas que tienen o que viven en un contexto similar al nuestro. E incluso en cuestiones un poco más personales también se habla de esta hipótesis de atributos relacionados, ¿no? Si alguien escucha la misma música, la música que nos gusta, o también le gustan las películas que nos gustan, nos importa saber si sus opiniones son parecidas a las de nosotros, ¿no? Y si no son parecidas, pues incluso a veces se debate por qué no, ¿no? Porque cómo es posible que alguien
que le gusten nuestras mismas productos culturales no le guste, o si le guste, ¿no? Nos interesa su opinión a comparación de alguien que pues no le gusta la música, o no le gusta el cine, o no le gusta lo que nos gusta a nosotros, ¿no? E incluso hay algo muy curioso, porque en cuanto a esto del consumo de música y de cine sobre todo, no podemos dejar de sentir cierto recelo cuando algo que nos gusta de repente se vuelve popular y más gente empieza a conocer, ¿no? De ahí el famoso dicho de yo ya los conocía antes de que fueran populares, o dime 5 canciones de tal banda, ¿no? Es también una cuestión ahí de la lucha por la autodefinición y de preservar esto que sentimos que nos hace únicos. Por otra parte, existe también la comparación descendente. Y esta es que nos comparamos con personas menos favorecidas a nosotros. Es decir, en similares condiciones, pero que no les va muy bien, o que su desempeño es menor al nuestro, ¿no? Entonces pudiera ser igual en la escuela, en el trabajo. Y esto lo hacemos para hacernos sentir mejor o para validarnos. De convencernos de que, bueno, pues no estamos tan mal porque a esta persona no le fue tan bien, ¿no? Entonces, esta comparación descendente también es importante para incluso el bienestar mental, ¿no? Que pudiera sonar cruel, pero en el ámbito íntimo o privado no lo es, ¿no? Es simplemente aceptar incluso las condiciones de uno y decir, bueno, pues yo no soy tan mal como tal o cual persona o tal o cual situación, ¿no? Social. Y este mantenimiento de la evaluación se sostiene prácticamente toda la vida, se pudiera decir, porque si nuestros amigos son mejores que nosotros en las cosas que nos autodefinen y esas cosas nos importan, entonces luchamos por mejorar, ¿no? Si no, la comparación no tendría efecto. Por eso hay mucho esta competencia entre amigos, ¿no? Que es una competencia saludable y en la que todos están intentando pues ser mejor que el otro, superarse. Entonces, sobre todo en cosas, te decía, que nos autodefinen o que sentimos que son muy propias y muy nuestras, ¿no? Si somos buenos en algún deporte, queremos ser mejor que nuestros pares. Pero también hay una cuestión que es importante mencionar, que es que nos hacemos adictos a la comparación, porque muchas veces lo hacemos para favorecernos y convencernos de que lo que hacemos está bien, o lo estamos haciendo bien, ¿no? Sobre todo es inevitable compararnos, como te comentaba al inicio, con personas en redes sociales. Ahora todo el tiempo estamos viendo que alguien de nuestra edad, o incluso más joven, pues ya tiene su primer millón, o tiene su primer millón de followers, o está haciendo cosas que incluso aunque no las imagináramos o deseáramos, ellos las tienen, ¿no? Y entonces sí es como que es inevitable compararse, y entonces hay como que cierto placer en compararnos, ¿no? Antes nos comparábamos solo con nuestros conocidos, o en el peor de los casos con gente que salía en la televisión o en las revistas, ¿no? Pero ahora también nos comparamos con desconocidos, hasta incluso con nuestros padres a nuestra misma edad, ¿no? Y por eso también el famoso, ellos ya tenían casa, carro y 3 hijos a mi edad, y yo me quedé sin dinero por comprarme una pizza, ¿no? Esta broma que habla de las condiciones sociales actuales y cómo hay una gran diferencia entre una persona de 25 o 30 años en su época a una persona de 25 o 30 años en la actualidad, ¿no? O incluso nos comparamos con nosotros mismos hace algunos años, ¿no? Y vemos en qué nos hemos convertido, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿no? de nuestro presente. Porque las condiciones sociales y económicas y culturales han cambiado, y es bueno recordar que las cosas cambian cuando nos vamos a comparar con alguien, ¿no? Porque esto pudiera llegar a ser un poco abrumador también, pudiera ser adictivo y beneficioso, pero también pudiera ser abrumador, porque incluso en los casos contrarios, cuando alguien se compara para confirmar que no es lo suficientemente bueno, esa comparación funciona también, porque le estará dando
la razón, ¿no? Estará confirmando aquello que está buscando. Entonces confirmamos nuestra autopercepción, sea positiva o negativa. ¿Sí? Como te comentaba, puede llegar a ser divertido o benéfico, pero hay que tener cuidado con quién nos comparamos, porque podríamos perder nuestra identidad, paradójicamente, ¿no? De tanto compararnos con los demás. Entonces, para terminar con esta conversación, en el tema de la autopercepción y la autodefinición, solo nosotros sabemos cosas de nosotros que los demás ignoran, ¿no? Y nosotros sabemos con quién o en dónde o en qué situaciones nos estamos comparando. Y luchamos por esta autopercepción que tenemos de nosotros, incluso cuando esta autopercepción no es buena y nos afecta, ¿no? Y en estos casos es bueno buscar ayuda profesional, ¿no? Me refiero a cuando nos comparamos con personas para confirmar que nosotros no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente, no sé, atractivos, o que no nos gusta nuestro trabajo, o que no nos gusta, no sé, nuestro aspecto, nuestra forma de vida. Son cosas que uno se compara y se confirma, y entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque la comparación es algo natural y puede convertirse en una herramienta de desarrollo personal, pero también puede ser una limitante, ¿no? A un desarrollo óptimo de la personalidad y de la vida, ¿no? De las personas. Entonces, lo que pudiéramos intentar hacer es procuremos hacer cosas que nos hagan sentir bien, ¿no? Compararnos, o incluso no compararnos, también pudiera ser la opción de dejar de compararnos y, bueno, valorar lo que se tiene, ¿no? Y pues olvidar lo que no se tiene. Ya llegarán las cosas. Porque finalmente el problema no es la comparación, sino con quién nos comparamos, ¿no? Los que tienen condiciones similares a las nuestras plantean una comparación más bondadosa con nuestra autopercepción que compararnos con alguien que tiene una situación más favorecida. El problema no sería compararnos, sino la forma en la que nos comparamos y qué es lo que buscamos confirmarnos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué te pareció esto que tenía que platicar contigo el día de hoy? Creo que es importante de repente considerar, ¿no? O sea, hacernos conscientes de que nos estamos comparando y que a veces eso pudiera ser el motor de una mejora personal, pero también pudiera ser la causa de nuestro malestar, ¿no? De comparación que hacemos en la que no nos favorecemos. Creo que hacerla consciente también puede ser bueno, ¿no? Porque tal vez nunca vamos a poder dejar de compararnos, pero sí podemos elegir modificar la motivación de esta comparación, ¿no? Podemos elegir qué tipo de comparación hacemos y elegir también qué queremos confirmarnos, ¿no? Y esperando que sean autopercepciones positivas. Y como te comentaba, cuando es una cuestión negativa y que empieza a afectarnos en la vida personal, empieza a desanimarnos, a desmotivarnos, creo que es una buena señal y un buen momento para que se busque, para buscar ayuda profesional. Dime entonces tú si te comparas de manera ascendente o descendente, y si es parte de, si lo haces consciente o de manera inconsciente, y si te sirve o no, ¿no? Puedes comentarlo. Y bueno, espero que haya sido interesante, que te haya aportado un poco a esta cuestión, ¿no? De hacernos conscientes de las comparaciones, y bueno, que no pueden ser a veces, que compararnos a veces puede ser positivo. Y bueno, si llegaste hasta aquí, me agradezco nuevamente tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Muchas gracias. El toro
Este episodio fue grabado en marzo de 2026.